Ahí está el divisor. Vamos a poner acá una fuente de alimentación. Una resistencia acá. Un potenciómetro, una resistencia variable. Y acá vamos a poner nuestro dispositivo. Y acá la puerta. Y acá una llave. Una llave que va a simular como un tren de pulsos, ¿sí? Y está acá la batería. Vamos a poner que esta batería son 30 voltios. 10K por acá. 4,7K por aquí. Y acá tengo 10K. Bien. Datos del SSR. Corriente de mantenimiento, 10 mA. Este es el ánodo, este es el cátodo. Vamos a poner acá un valor de 1. La tensión acá entre ánodo y cátodo va a ser 1,7 voltios cuando el SSR conduce. Bueno, acá tengo una resistencia variable. Acá tengo un divisor de tensión que está proporcionando el pulso. No me están dando como dato esta tensión. O sea que de datos del SSR no conozco ni I sub G, ni conozco D sub G. No conozco estos datos. O sea, la tensión de puerta de disparo y la corriente de disparo no las conozco. Bien. Entonces, vamos a trabajar con este circuito y vamos a ver lo siguiente. Si yo cierro la llave, el circuito se dispara. Bien, entonces, al cerrarse la llave, el circuito de disparo provee una corriente y una tensión de disparo
al SCR. Vamos a calcular. Vamos a calcular el valor de la corriente de puerta y la tensión, corriente de puerta y la tensión V sub G. La tensión de puerta. Bueno, al cerrar la llave, vamos a suponer, porque vean qué otros datos tengo acá, qué otros datos puedo obtener de este circuito. Porque lo único que tengo es la caída de tensión de 1,7 voltios en conducción y la fuente esta vale 30 voltios. Y tengo acá la resistencia de 10K, pero claro, es una resistencia del dispositivo. Entonces vamos a suponer que, suponemos, ¿no? Tenemos acá una caída de tensión. Entonces, es un poco difícil poder suponer, si yo quiero calcular la corriente que hay acá y su va, porque por acá va a circular una corriente, este circuito, ¿qué va a ser? La corriente, yo voy a tener una corriente, acá hay un nodo, acá va a estar la corriente que va a circular por el dispositivo, por el SCR, la corriente de ánodo, y por acá vamos a tener una corriente que va a circular por la resistencia de 10K, por la de 4,7, y me va a proporcionar dos caídas de tensiones. Yo acá voy a tener una caída de tensión en esta resistencia, B, que la pongo de 10K, y otra caída de tensión en esta resistencia que está acá, que va a ser igual a la tensión, caída de tensión en la resistencia de 4,7K. No conozco, evidentemente, esta corriente, la voy a llamar I, y menos conozco esta que la puedo llamar I total. Esta es I total, esta es I de ánodo y esta es I. Pero lo que puedo suponer, porque me está diciendo que está conduciendo. Si me está diciendo que está conduciendo, vean ustedes, yo acá tengo una diferencia de potencial que la conozco, esta diferencia de potencial que está acá. Y acá tengo, me está dando un valor de 10K, y yo acá en este valor de 10K, yo no sé si está en 10K o está a menos de 10K,
para que a ver si se entiende. No sé realmente cuánto vale la resistencia que yo tengo en serie con el SSR y con la batería. ¿Se entiende? Entonces, vamos a la curva del SSR para entender un poco el ejercicio. Y si yo hago la curva del SSR, hago solamente el ciclo que me está conduciendo. Esta es la corriente de ánodo. Esta es la tensión entre ánodo y cátodo. Entonces, esto es, vamos a suponer que es así. Y acá, exactamente acá, tengo la corriente de mantenimiento. Esa corriente de mantenimiento me mantiene encendido al SSR. Me mantiene encendido al SSR. Por lo tanto, yo puedo pensar que acá tengo otros valores de corriente, pero yo puedo hacer los cálculos teniendo en cuenta esta corriente de mantenimiento. Porque yo, mientras no baje de ese valor, que son 10 mA, mientras no baje de ese valor, que son 10 mA, el SSR no va a dejar de conducir. Entonces yo lo que voy a pensar es que están circulando 10 mA. Están circulando 10 mA. Entonces, si circulan 10 mA, vamos a dibujar el circuito. El circuito que yo tengo acá, voy a dibujar la parte de arriba. La parte de arriba del circuito es la batería de 30 voltios. Después tengo el nodo. Pero yo lo que voy a dibujar es a dónde está esa resistencia. Esa resistencia que está. Esta resistencia de acá, que es una resistencia variable, que es un pote que yo no sé cuánto vale. Esos 10K que me está diciendo, si son los 10K cuando conduce o si es el valor total del pote que está en 10K. ¿Se entiende lo que digo? ¿A lo que voy? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien. Entonces yo voy a dibujar a esa resistencia, la voy a tomar, bueno, como una resistencia ahí R. Una resistencia R que no sé qué valor tiene. Entonces la pongo acá como R. Y yo voy a suponer que por aquí están circulando, por acá está circulando la corriente de mantenimiento. Sigo completando el circuito del diodo. Y esto no lo conozco. Sigo completando el circuito del SSR. Y esto es así. Dibujo esta parte porque voy a trabajar ahora con eso. Entonces, acá me dicen, como dato, que esta tensión que hay acá, entre ánodo y cátodo, cuando conduce, es de 1,7, sí,
de 1,7 voltios. Esto es de acá, 1,7 voltios. Bien, y acá yo tengo mis 30 voltios. Perfecto. Entonces, acá tengo el otro dato, que son los 10 miliamperes. Por lo tanto, mi idea es calcular cuánto vale la resistencia. Entonces, vean que de acá tengo de nuevo una malla. Tengo una malla formada por la tensión de 30 voltios. Voy a acá, pero esto no lo voy a tener en cuenta, lo voy a dibujar más tenue. Voy a dibujarlo mucho más tenue para que vean que es la parte del circuito, pero yo voy a trabajar solamente con la parte que está en azul. Yo acá esta parte la dejo. ¿Y por qué la dejo? Porque ¿cuánto tengo acá de tensión en este punto? Vean ustedes. Acá tengo 30 voltios. En este punto, en este nodo, hay más 30 voltios. Por eso puedo, si estoy trabajando con voltajes, yo puedo trabajar con la malla en azul. Porque ahí donde se bifurcan las corrientes hay 30 voltios. Y puedo plantear la segunda de Kirchhoff. Planteamos en la malla Kirchhoff. Recuerden que es la segunda ley. La segunda ley. Entonces, en esa malla que tengo una tensión, y esa tensión ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la caída de tensión que tengo entre ánodo y cátodo y la caída de tensión que voy a tener en la resistencia BR. Ahí en la resistencia BR voy a tener una caída de tensión. Vamos a marcarlo bien. BR. Y esta corriente es la corriente de mantenimiento. Es la misma que quiero dibujar acá. Que dijimos que era 10 miliamperes. Entonces ahí voy a hacer un cálculo de la resistencia de ese pote que está variando, que me asegura el valor de R por la cual van a circular esos 10 miliamperes que me lo mantienen encendido. Entonces, planteando Kirchhoff acá abajo, me queda que esos 30 voltios, la fuente de alimentación, va a tener que ser igual a la caída de tensión en la resistencia más la caída de tensión en el dispositivo que está conduciendo. Por lo tanto, si yo despejo la caída de tensión en R, voy a poner el término entre ánodo y cátodo, lo paso restando, la tensión, y me queda BR. La caída de tensión en la resistencia, pero la caída de tensión en la resistencia
también por ley de Ohm, es I por R, o sea, IH por R. Entonces pongo IH por R. Por lo tanto, dividido R me va a dar, perdón, dividir la corriente de mantenimiento me va a dar ese valor de R que tengo que me asegure de que el dispositivo está funcionando. Entonces, vamos a hacer este cálculo que dijimos que eran 30 voltios menos 1,75 voltios dividido los 10 miliamperes. Entonces, hagamos esa cuenta. 30 menos 1,75 y eso es, me da 2,8K, ¿puede ser? Ustedes les da 2,83 redondeando. ¿Están de acuerdo con lo que me dio? Me dio, no sé por qué me dio 2825. Ah, claro, sí, sí. Está bien que Sí. esté así. Está bien que esté así. Yo puse este número porque, recuerden, cuando tienen, para hacer las cuentas rápidos, cuando tienen este tipo de cuentas, que tienen 30, que son voltios, 1,75, que en este caso, dividido 10, pongan a la menos 3. Y automáticamente lo que conviene hacer es esto, 1 por 10 a la menos 3 es lo mismo que yo lo paso arriba como 10 al cubo. Entonces yo tengo que hacer una división, yo tengo que hacer esta cuenta. Y yo sé lo que me va a dar la cuenta. Entonces directamente lo pongo acá. Y no lo uso eso. Porque sé que ya me va a dar en K. Bien. Y así nos evitamos confusiones, porque a veces uno cuando hace esta cuenta o se olvida de los miliamperes o la deja toda expresada en miles, ¿no? Pero bueno, tenemos ese valor. Ese valor es el valor mínimo que me asegure de que circule la corriente de mantenimiento. El dispositivo está encendido. Ahora, si yo quiero calcular la tensión y la corriente que va a haber en la puerta que va a producir el disparo, ¿cómo lo podríamos hacer eso? ¿Con qué parte del circuito trabajaría yo? Y justamente la que hasta ahora no usé, esta. Y con la llave abierta. Y con la llave abierta voy a tener una corriente circulando en este sentido.
Y acá habíamos dicho que tenía la corriente total. Esto que está acá es la corriente total. ¿Me interesa? No me interesa nada la corriente total. A mí lo que me interesaría calcular es esta corriente que circula por acá y a ver qué diferencia de potencial me genera en esta resistencia que está acá. Si yo puedo calcular la diferencia de potencial en esta resistencia de 4,7K, la diferencia de potencial en la resistencia de 4,7K, que no la conozco, vean ustedes, por la disposición del circuito, cuando yo cierre la llave, va a aparecer acá una tensión que va a ser igual a la tensión que está sobre esta resistencia. Y es la que va a producir el disparo. Esa sería la tensión, pero no tengo otros datos. Se supone que esa tensión lo tiene que disparar. Esa sería una forma de calcular la tensión que hay ahí. Entonces, si me detengo acá, ¿cómo calculamos la tensión? Vamos a poner acá, calculamos la tensión en la resistencia de 4,7K, y acá pongo del divisor de tensión. Vamos a dibujar el circuito, esa parte del circuito. Acá tengo 30 voltios, no dibujo el resto. Esta es la resistencia de 4,7K. Esa resistencia de 4,7K. Y la otra tenía 10K, ¿puede ser? Sí. La otra resistencia tiene 10K. Y una de 10 y otra de 4,. ¿Así? Sí. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Por acá va a circular una corriente. Y la caída de tensión acá en esta resistencia, la corriente entra por positivo, sale por negativo. Yo marco las caídas de tensiones y acá tengo el positivo y acá el negativo. Entonces, de nuevo, podemos aplicar Kirchhoff. Pero yo sé que la caída de tensión acá, en la resistencia de 4,7K, va a ser la corriente por 4,7K. Y si uso ley de Ohm, estas dos resistencias están en serie. Por lo tanto, calcular la corriente en esas dos resistencias en serie, esa corriente I, va a ser la tensión que tengo acá, que la llamé, le di algún valor en especial, BCC o algo así, B. Esa tensión que está ahí, que es B, como lo puse, va a ser B sobre 10 más 4,7K. O sea, va a ser 30 dividido
14,7K. Por lo tanto, la caída en la R de 4,7K será V en 4,7K igual a reemplazo lo que tengo acá. Acá tengo I, y acá hay I, que es la misma, lo reemplazo por esto, por 30 dividido 14,7K. Entonces me queda 30 voltios dividido 14,7K por 4,7K. Y ahí tengo el valor de la tensión que va a producir el disparo. Que sería entonces 30 por 4,7. Y este dividido. Haría Sí. 2,2 solo. 2 te da. Sí, 2,04 sería, pero redondeando sería 2. A mí me da 9. ¿Puede ser? A mí 9,5. 9,5. 9,5. 9,5. Bueno. Entonces acá tenemos 9. Esta va a ser la tensión que va a producir el disparo de este circuito que tenemos acá. ¿Sí? O sea que va a sobrar tensión. Habría que buscar un dispositivo que tenga esa tensión. Acá tendría 9, la tensión esta, ¿sí? Sería P sub G 9,5 voltios. Son 9,5 voltios. Y bueno, este circuito, al sumo lo que podemos hacer en este circuito, porque calcular la corriente, para hacer el cálculo de la corriente que vendría por acá de la puerta, yo ahí no puse ningún elemento de resistencia en serie acá. A ver, modifiquemos aquí el circuito. Disculpen, pero vamos al circuito principal. Y vamos a poner acá, vamos a borrar acá, ¿sí? Donde está antes de la llave. Y vamos a poner acá una resistencia de 2K, por lo menos. Entonces ahora sí, con esa resistencia de 2K, a ver si podemos calcular, y tiene más sentido, porque si no, no estoy limitando la corriente, o sea, aquí, entonces tendría que tener una resistencia de 2K. Perfecto. Entonces, ahora podríamos calcular la corriente I sub G. Entonces, ¿cómo me queda el circuito? La parte que voy a analizar
del circuito es, yo tengo acá los 30 voltios, acá tengo la resistencia que era de 10K, acá tengo la resistencia que era de 4,7K, esto era así, y ahora acá me apareció una resistencia de 2K que le agregamos para hacer el cálculo, la llave supongo que está cerrada, ¿sí? Si no, no va a circular corriente, pero yo hago el cálculo ahora y uso, claro, ahora se modificó esta tensión, es verdad, esta tensión se modificó, puse en un aprieto porque me va a faltar un dato. ¿Se dan cuenta por qué me va a faltar un dato? Porque esta tensión acá, que anoté ahora, va a ser distinta a esta tensión. ¿Por qué? Y porque apareció esta resistencia. Apareció esta resistencia de 2K. Al aparecer esa resistencia de 2K, entonces se modifica la tensión en la puerta. ¿Se entiende? ¿Se entendió dónde está el problema al agregar la resistencia? Sí. ¿Lo entendieron? O sea que necesito otro dato. Necesito sí o sí otro dato, si no, no lo puedo hacer. ¿Qué dato necesito? Y obtener el valor proporcional de la tensión en la puerta o tener la corriente de la puerta. O sea, que el ejercicio, como lo armé, la corriente en la puerta, bueno, se supone que tiene el valor suficiente o se está disparando por tensión, porque tiene una tensión muy elevada. Ya se va a cumplir el tiempo y les quiero proponer algo. Vean ustedes, nosotros calculamos acá la resistencia de esta R, que nos dio un valor de 2,8K más o menos. Bueno, y el dispositivo está andando. Yo lo que les voy a proponer, si pueden hacer, calcular qué valor tendría que tener la resistencia, para que se apague el SSR. Y esto se los voy a mandar y posiblemente les llegue por correo, les llegue por afuera del Classroom, pues se los voy a mandar para hacer a ustedes. ¿Están de acuerdo? Bueno, ¿Eh? sí. Bueno, Sí. bueno, lo que les pido es que traten de hacerlo, ¿m? Y no lo voy a mandar como tarea en el Classroom, voy a mandarles un correo desde el Classroom a ustedes dos, con el ejercicio y lo que tienen que calcular. ¿Ok? Bueno, entonces, Pero es igual sí. para poder tenerte.